los obedientes. Los obedientes, puede ser un poco un gruñón, pero le obedeció. ¿Qué significa? Que por último que uno empiece en la carne, pero tiene que terminar en el espíritu. ¿Ve? ¿Ve? Porque todos nos equivocamos. Y podemos, la persona puede empezar en la carne, pero terminar en el espíritu, eso es lo importante. Estar conectado en el espíritu. O sea, que comienza a orar, no importa que esté enojado, pero por la afán de la vida, por los problemas, por los trabajos, porque tuvo que hacer muchas cosas, porque está cansado. Puede empezar en la carne, pero después, ya al ratito que está orando, que está buscando a Dios, ya, ¿cómo termina? En el espíritu del poder de Dios, en el espíritu del Dios viviente. ¿Ve? Cambia. ¿Ve? No al revés. Empezar en el espíritu y terminar en la carne. No. Comenzar en la carne, por último caso. Y terminar en el espíritu igual. ¿Ve? Entonces, aquí hay dos tipos de personas dentro del cuerpo de Cristo. Los obedientes y los desobedientes. Que uno pueden decir, además, es mentiroso. El desobediente es mentiroso porque dice, no, si lo hice y no lo hizo. Y te voy a demostrar bíblicamente, esto está bíblicamente hablando, y te voy a mostrar el área, este era el área de los hermanos, de la hermana. Ahora te voy a hablar para el ministerio. Primeramente te voy a dar una otra bendición sobre los ministerios. Si tú no sabías, Juan el Bautista era un apóstol profeta. Era un apóstol y un profeta. Muchos sabemos, los que leen un poquito la Biblia, que Juan fue enviado y era un profeta de Dios, ¿cierto? Pero también era un apóstol. ¿A dónde sale esa palabra? Juan fue enviado a ustedes, dice, a enseñarle el camino de la justicia y no la creyeron. Mateo 21:32. Dice, Mateo 21:32 dice, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerlo. Figúrate el trabajo ministerial extraordinario que tiene el profeta, el apóstol profeta. Dice, te repito, en la versión, en Mateo 21:32, me parece que la versión internacional dice, porque Juan, Mateo 21:32, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte. Y aquí dice claramente que Juan fue enviado. Y el concepto de enviado usted tiene que entenderlo fácilmente. En la traducción dice que enviado significa apostolado, significa apóstol. Es decir que inspirado, aquí Mateo inspirado por el Espíritu del Dios viviente, dice que porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Mateo es inspirado para decir que Juan es un enviado, que es un apóstol. O sea, tiene un ministerio profético para predecir lo que va a ocurrir, para qué venía el Mesías, preparar a la gente el camino del Señor, como dice la palabra. Y él fue enviado. Fue un apóstol y fue profeta. Juan el Bautista fue un apóstol profeta. Extraordinario. Eso es una bendición para que lo aprendan. Hay una versión que se llama versión latinoamericana. Dice, porque Juan vino a abrirles el camino derecho. Esto es la misma versículo. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron ni le creyeron. ¿Ves? Tremenda la palabra. Reina Valera 60, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto es el apóstol, uno de los 12 apóstoles, que el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, que es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué dice?
que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí le pone el nombre y la función. Era un hombre llamado Juan, que era un apóstol, porque era enviado de Dios. O sea que era un profeta y también un apóstol. Esto lo confirma de nuevo que Juan el Bautista era un apóstol profeta. Te repito esto lo siguiente: Reina Valera 60, Juan 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, cuando ministra un profeta y cuando es un ministro profético, un ministro apóstol profético, es mayor la unción, porque aunque aquí dice que estamos claros que no era la luz, es decir, que uno tiene la luz, se suelta la gloria de Dios, pero da testimonio del poder. Dice, este vino por testimonio, dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hay una activación de poder por causa de esta mezcla, de esta fusión maravillosa del misterio apostólico profético. Y te estoy entregando esta bendición por mi parte. Tengo una genética apostólica profética. Fui ungido hace más de 20 años, 24 años más o menos, como apóstol. Un día como apóstol ungido, cumpliendo toda la doctrina bíblica, toda la teología bíblica, en donde expuesto ante 8.000 personas, ante unos 200, 300 pastores, maestros, evangelistas, todos los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, incluso diáconos, me imponen las manos, me ministran y me dicen que soy un apóstol, y luego el otro día me ungen con otra unción extraordinaria, que es una unción apostólica de riqueza, por el mismo apóstol doble doctorado, que es el apóstol Edwin Álvarez de Panamá, que tiene un ministerio gigante con 2 satélites en el sistema ahí, rodeando la tierra, ministrando a millones de personas, y una unción extraordinaria. Entonces viene ahí una unción apostólica que después el apóstol doctor Morris Cerulo, mi padre, en mi ministerio, me lo confirma y me envía a las naciones como apóstol y profeta en el año 2013 a 2014 en adelante. Te lo comparto, que yo soy eso, un apóstol profeta, y eso es lo que te compartí, quería compartir un poquito. Dice Reina Valera 60, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Bueno, esos son argumentos bíblicos. ¿En qué llamo? Ahora, quienes obedecen. Estamos hablando de los ministros. Ya pasamos quienes obedecen en la iglesia. Y ahora, quienes obedecen en el ministerio. Y tenemos aquí a la palabra de lo que ocurre en 1 Samuel 15. Hay que leer todo, tarea para la casa, sobre la desobediencia de Saúl. Saúl, aún siendo un rey, desobedece a su cobertura, a su padre en el servicio a Dios, en el reinado, a su padre, que apostólico, profético, que es Samuel. Y Dios le envía a hacer ciertos eventos, generar ciertos eventos, a destruir un pueblo que era súper malo, muy malo, y que quería destruirlo a ellos, y él no le hizo caso. Es decir, Saúl no le hizo caso, desobedeció. Entonces en 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Ve? Y 1 Samuel 15, 17, y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Qué tremendo. O sea, desobedeció. 1 Samuel 15, 18. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí dice, no has oído la voz de Jehová. O sea, el profeta le estaba hablando y no hizo caso.
La palabra dice, en Oseas dice 4:6, dice, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y el conocimiento, en la raíz de conocimiento significa luz. Cuando tú escuchas alguna palabra aquí en la Biblia que dice luz, es el conocimiento divino, conocimiento de la revelación, el revelacional, no el humano. Dice, ¿por qué pues, 1 Samuel 15:19, por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. ¿Te das cuenta que los desobedientes son mentirosos también? Había desobedecido a Dios y estaba mintiéndole al apóstol, al profeta Samuel. También otro detalle, que Samuel no solamente era un profeta, sino que era enviado, significa que tiene una función apostólica. Samuel también era un apóstol profeta. Sigamos entonces. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 21, mas el pueblo tomó del botín oveja y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando viene un profeta y viene a aconsejarte, dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, apóstol? Hay una palabra. Esto va a ser Dios. Esto está haciendo. Lo recibes, amén. Pero si una persona, sea quien sea, y dice, pero que a mí me dijo que era así. Así yo tengo pensado hacerlo. O sea, yo lo recibí ese año así y así voy a seguir. Es que Dios te está hablando porque te tiene una nueva ruta de trabajo y uno esto no es una empresa. La iglesia no es una empresa. Esto es teocracia, o sea, aquí hacemos lo que Dios se le ocurra que hagamos. Aquí hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Aquí obedecemos todo lo que Dios quiere que obedezcamos. Aquí andamos a como Dios quiere que andemos. Que yo tenía una idea. No, no sirve, no sirve. Iglesia, te dices amén, amén, amén. Yo te comparto una cosa. Yo he entregado más o menos 2000 profecías en diferentes ministerios, en diferentes lugares, diferentes personas, apóstoles, profetas, a los ministerios quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a diáconos también, a personas normales dentro del cuerpo de Cristo. 2000 personas, 2000 profecías. Dios me dijo que a mí me entregó, tengo un depósito de 1.000.000 de profecías, tengo un depósito de 1.000.000 de profecías hasta que se cumplieron esas 2000. Es decir, que hay 998.000 profecías, pero ahora Dios me dijo que unas 50.000 ya se han perdido. ¿Por qué? Porque muchos ministros tenían que recibir una palabra de bendición, palabra directiva, palabra que le iba a sanar, palabra que le iba a bendecir, le iba a restituir, le iba a restaurar, le iba a levantar, le iba a edificar, le iba a consolar, le iba a enriquecer, le iba a dirigir, le iba a proteger. Y son como unas 50.000, me dijo el Señor. Me dijo, son 50.000 que están perdidas, se perdieron. Es decir, que ya no hay 1.000.000, hay 1.000.000, menos de 1.000.000, no es, hay 900, ¿cuántos? 948. 948.000 profecías que quedan. Se perdieron 50.000 en estos 2 años. En estos 2 años que yo tenía que ir a diferentes naciones, en ciertos lugares, y que no me invitaron porque no quieren gastar dinero, no quieren invertir en los ministerios. Ahora están mal. Por un ejemplo, me encontré con un hermano pastor y le dije, ¿sabes qué, siervo, hijo de Dios, pastor? Hay
una palabra para ti. Tiene que ser parte de una red apostólica que yo soy el líder ahí, el que la lleva, el que está dirigiendo esa red apostólica. Y te estoy invitando a ser parte de este ministerio apostólico, de esta red apostólica. Y Dios me dice, pero tú tienes este problema. Y Dios me revela lo que había pasado en los 10 años. Y Dios me dice todo lo que había pasado durante todos los 10 años anteriores. Y me dice, bueno, tú has pecado, y estás enfermo en esta área, pero si vuelves al camino de Dios, si quieres arrepentirte, no es porque hayas pecado por haciendo maldades, sino porque hiciste lo que no tenías que hacer. Fuiste a lugares donde no tenías que ir. Compartiste con quien no tenías que compartir. Y diste lo que no tenías que dar. Y ellos no te dieron. Porque no tenían que darte, porque no era para ellos. La comisión no era para ellos los milagros, no era para ellos la administración, era para otras personas. Pero hiciste como Saúl. O sea, escuchaste tu voz, no la voz de Dios. No escuchaste la voz del apóstol, profeta. No lo escuchaste, pero si tú te arrepientes, tienes que arrepentirte y hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando de un ministro. Sí, apóstol, no hay problema. Y siguió, yo esperé su llamado y no se comunicó y se enfermó y se murió. Se murió. Una persona muy querida por mí, una persona muy querida. Un pastor genial que tenía un llamado apostólico gigantesco a las naciones. Se murió. Se fue con el Señor. Pero a los 60 años, no, tenía 20 años más para ministrar. Y le ocurrió lo que a Saúl le ocurrió. No obedeció a Dios, porque él creyó que tenía asegurado su congregación, su reino, estaba asegurado. No, porque aquí se hace como Dios quiere, no porque como yo quiero o como tú quieras, iglesia. Aquí se hace como Dios quiere. Y se hace como Él estima conveniente que hagamos. Yo he tenido que ir a congregaciones que realmente son religiosos y he tenido que ministrar y he pasado malos ratos, pero bueno, he cumplido con el Señor. Y todo lo que yo he dicho, gracias a Dios, gracias al Señor, se ha cumplido al pie de la letra. Al cumplido al pie de la letra. Entonces, están enojados porque soy un verdadero profeta, no es porque no se ha cumplido. El profeta verdadero es que aquel que lo que dice se cumple. Y la Escritura dice, Amós 3:7, Dios hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Continuamos con esto, de la desobediencia ministerial. Desobediencia ministerial. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto el holocausto y víctima como el que se obedezca a las palabras de Jehová, obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, puedes estar orando miles de horas, pero no eres obediente, no sirve para nada. Puedes ayunar miles de horas, miles de días, pero si no obedeces a las palabras de Jehová, y para eso no te va a usar a ti a lo mejor, te va a usar a un profeta. Va a ser un profeta. Y si tienes el privilegio de que te ministre una palabra un apóstol profeta, sí que tienes privilegio. Y como que no obedezca lo que un apóstol profeta o un profeta te lo diga, entonces la Escritura dice, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A las palabras de Jehová. Aquí no habla del logos. Aquí no habla del logo de la Escritura. Aquí habla como que se obedezca a las palabras de Jehová, la voz de Dios. Y la voz de Dios la trae un ministerio específico, que es el profético. ¿Ves? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una parte, la primera parte, la vamos a dejar aquí. Pero hay que entender una cosa. Hay que ser obediente. Si no estás viendo ni una ciudad de milagro, Señor prodigio, maravilla, no vas a verlo. Porque en ti, si no hay ministerio apostólico y no estás bajo cobertura apostólica, no lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Y por qué no la ves? Porque no está bajo cobertura apostólica. Tiene que estar bajo cobertura apostólica. Entiende una cosa, de sentido común y revelación. Te lo entrego ahora mismo. Dice en 1 Samuel capítulo 9 que no tenía ni idea. Saúl y su siervo, y su jornalero, y su empleado, porque Saúl era de dinero, era de familia adinerada, acomodada. Era una familia ricachona, tenía dinero. Y dice que van a buscar a las asnas que se le habían perdido. Pero dicen, bueno, la única forma en que la encontremos, léelo, 1 Samuel capítulo 9. La única forma en la que la encontremos, donde dice el jornalero. O sea, Saúl no entendía nada, era terriblemente ciego, no tenía idea era un ricachón, era un multimillonario, pero cero revelación. Bueno, el empleado sí tenía un poquito de revelación y estaba bajo cobertura apostólica profética. ¿Por qué? Porque conocía a Samuel, y Samuel era un apóstol profeta. Y entonces le dice que tienen que ir allá. Y no tienen que ir allá con las manos vacías. Tienen que llevarle una ofrenda, tienen que llevarle una bendición. No le llevan un arroz. ¿Ah? ¿Eh? No le regalan un caldo maggi, una sopa para 3, o para 2, o para 1. No. Le dan efectivo. Y le dan una parte de un cuarto de un ciclo de plata, que en este momento son como 14.000 pesos. Son como $12 más o menos. 12, $13. Y eso le llevaron. Y eso se lo entregó, no se lo entregó ni Saúl, se lo entregó el empleado de Saúl. ¿Y por qué el empleado de Saúl tenía plata, tenía dinero, y Saúl no tenía? Siendo millonario, siendo ricachón, Saúl no tenía ni un peso, ni un dólar, ni un franco suizo, ni un euro en el bolsillo, porque estaba sin cobertura. ¿Quién estaba con cobertura? El empleado. Y el empleado tenía dinero. Así que cuando tú veas un apóstol profeta, cuando seas un profeta, bendícele, pero no con un kilo de arroz, como me lo hicieron otra vez. Bienvenido el arroz, está bien. Pero eso no es el principio bíblico. El principio bíblico es que tú te desprendas de dinero para que Dios te dé dinero. Que tú te desprendas de tu riqueza para que Dios te dé riqueza. ¿Ve? Y dice la palabra que si tú bendices a un profeta y le das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta vas a recibir. Segunda Crónicas 20:20, en una de esas partes, dice que confía en Jehová y estarás seguro. Confía en su profeta y serás prosperado. ¿Ve? Entonces, bueno, tener fe en los profetas. Ahora, si no tienes idea de los profetas, porque nunca tuviste cobertura profética. Pero funcionan. Los profetas son pocos, pero hay profetas. Entonces dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es decir, al no tener cobertura profética, al no tener cobertura apostólica, esto no es solamente una cobertura profética, que lo tengamos claro. El ministerio de Samuel no es solamente una cobertura profética. El ministerio de Samuel es una cobertura apostólica, porque él fue enviado a Israel. ¿Ve? Él fue levantado. 1 Samuel capítulo 1. Él fue levantado, capítulo 2 también, el capítulo 3 también. Y Dios lo llama dentro. Era un sacerdote también. Primero fue un sacerdote, luego un profeta. Y Dios le llamó al ministerio.
Y Dios le envió a dar una palabra. Y Dios le dio, y él le da cobertura, significa que era un apóstol. Y era un profeta. Era un apóstol profeta. Entonces, cuando tú estás bajo cobertura apostólica extraordinaria, y cuando tienes una cobertura apostólica profética, eso sí que es maravilloso. Así que es un alto nivel. Entonces, con mayor razón, puedes ofrendar. Yo me acuerdo cuando compartí en un ministerio, yo lo recibí, no hay problema, con un hermano que estaba levantando una hora. Dice, bueno, yo dije, tú sabes que soy un ministro profético y he sido enviado para acá, soy un apóstol profeta. Bueno, si tú crees que era un apóstol profeta, entonces yo te voy a regalarte, y me regaló 1 kilo de arroz. Ya. Y lo he visto mal, sí. Él no está sin cobertura. Está sin cobertura. Y si está sin cobertura, pueden convencer a muchas personas que reciben a Jesús, van a convencerlo. Ellos. Pero es quien convence el Espíritu. Y cuando Dios, el Espíritu, trabaja, siempre trabaja con los obedientes, con los que respetan la autoridad, con los que realmente respetan las autoridades. Y para terminar, como dice inicialmente, porque después sigue esto, dice en lo siguiente, la palabra, para terminar lo siguiente, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En versículo 7 dice lo siguiente, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, honra. Reina Valera 1960, Romanos 13, versículo 1 y 2 y 7. Y he compartido una palabra, se ha fluido una palabra de revelación, una palabra de bendición. Y con todo mi corazón espero que puedas estar bajo la cobertura de un ministerio apostólico para que puedas entender, y no solamente entender, sino recibir a plenitud esta escritura, esta palabra, para que puedas ser bendecido de una forma ilimitada. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, y después continuaremos con esta ministración que ha sido doctrinal y revelacional también, sobre ministerio apostólico, profético, sobre la palabra, sobre la obediencia, y que hay dos tipos de creyentes dentro del cuerpo de Cristo, que son los obedientes y los desobedientes. Y hay dos niveles de ministerio, dos tipos de ministerio, que son los ministros obedientes y los desobedientes. ¿Ve? David le hizo caso al Dios Todopoderoso, tomó una piedra, tomó una onda con 5 piedras, que significa el misterio apostólico, las 5 piedras, y justo le pega en el lugar donde tenía descubierto y derriba y mata al gigante. Dios está en control, porque él no iba en su fuerza, sino en la fuerza de Jehová, como él dijo. Y él fue obediente. Y lee un poquito más en 1 Samuel capítulo 15, dice que he desechado Saúl, y dice lo siguiente, 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha arrancado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Y ahí le entrega el ministerio a alguien mejor que Saúl, porque Saúl lo pidió la gente. La gente pidió, léelo. La gente pidió no la voz de Dios, no la voz de Jehová, pidió a una persona que viesen. Y ahí apareció Saúl. En cambio, David fue escogido por Dios. Y hay dos diferentes ministerios, ¿ves? El desobediente es un ministerio que anda como él quiere. Él le impone en las manos y le dice, bueno, se toma un equipo de pastores
y le imponen las manos a alguien y le dicen ya eres pastor. No, pues eso no es bíblico. No es bíblico. Un pastor jamás ha levantado a otro pastor, porque no tiene la autoridad de transferencia. Él es simplemente un administrador. Es horizontal, no tiene autoridad, no tiene unción. Para eso fueron creados los apóstoles. Tú lees la Biblia y los apóstoles levantaban a los pastores, a los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Y léete la palabra. Mira lo que dicen Hechos del Apóstol 13:1. Mira lo que dice, mira. Había entonces en la iglesia, ese Reina Valera 1960, Hechos del Apóstol 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era un centro apostólico, por si acaso. Habían 3 centros apostólicos en ese tiempo. Un centro apostólico en Jerusalén, donde estaba Pedro y otros apóstoles. Y un centro apostólico en Éfeso y otro centro apostólico en Antioquía. Sigamos. Entonces, Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya. Habían, dice, profetas y maestros. Pero ese era un centro apostólico. Ahí habían apóstoles. Por lo tanto, y profetas y maestros. Estaba cumpliéndose 1 Corintios 12:28 que dice, primeramente Dios puso apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Se estaba cumpliendo eso. Era un centro apostólico. Eso es histórico, por si acá. En Antioquía, la iglesia que estaba en Antioquía era un centro apostólico. Se llamaba Centro Apostólico de Antioquía. Y aquí dice que habían, aparte de los apóstoles, habían profetas y maestros. Hombres llenos del poder del Espíritu. Entonces, y ellos le impusieron la mano. Entonces, Hechos 13:3, le impusieron la mano y los despidieron. ¿Ves? Lo otro también, y después, otra tarea después, que quien levantó a Josué no fue una par de él, no. Quien levantó a Josué fue un apóstol. Quien impuso la mano fue un apóstol. Quien lo ministró fue un apóstol. ¿Les puedo compartir eso? Fue Moisés. Moisés le transfirió el espíritu de sabiduría y el espíritu de liderazgo, el espíritu de poder y el espíritu apostólico y la unción apostólica, la cobertura apostólica, la bendición apostólica. ¿Ves? O sea, un apóstol solamente puede, por medio de su genética, y si es voz de Dios, si es voluntad de Dios, activar un ministerio, sea un apostólico, sea profético, sea evangelístico, sea pastoral, sea maestría, sea diácono. No puede un pastor levantar un pastor y decir un concilio, se junta un concilio, se junta un equipo de pastores y ministran y le ponen las manos y ahora es pastor. No, no es bíblico eso, no es teológico, no es divino, es anticristo, no es de Dios. Así que esto quería entregarte por ahora. Vamos a seguir compartiendo la palabra y seguir bendiciendo el cuerpo de Cristo. Shalom. Shalom, que haya sido de bendición, la paz del Señor sobre nuestras vidas, el poder del Espíritu nos protege, como dice la palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y nos defiende. Ninguna más forjada contra ti prospera, ni prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta herencia del cielo del Señor y mi salvación de mi bien y vendrá. Aleluya. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Tú estás con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y no hay otro fundamento el cual ya está puesto, de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y termino con este versículo, Efesios 2:20, la nueva versión intencional. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Repito, nueva versión internacional, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aleluya. O sea, primero Jesucristo el fundamento y luego vienen los apóstoles y los profetas. Y ahí vamos aprendiendo qué es la Biblia y los
los elementos constitutivos del gobierno de la iglesia. Quienes tienen el gobierno, tienen la autoridad para delegar, que son apóstoles. Aleluya. Dios te guarde, te bendiga, shalom, y Dios nos bendice sin límite. Hasta pronto. Chao.